Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en el mes de mayo y con él iniciamos una nueva serie. En esta ocasión vamos a estar hablando a lo largo de este mes acerca de mi familia. Y la mañana de hoy empezamos hablando de familia. Salmos 127, 1. Mi familia, familia. Salmos 127, 1. Todos buscamos y tenemos en mente que nos vaya bien, que seamos bendecidos, que seamos prósperos, que Dios ponga su mano sobre nosotros en cada cosa que hacemos. Todos queremos que Dios nos guarde del mal, que Dios traiga su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa. Queremos que Dios bendiga a nuestra familia, a cada uno de los miembros de ella. No pienso en alguien que no tenga ese sentir en su corazón. Aún las personas en el mundo, ¿me entiende? Aún las personas y familias en el mundo quieren ser bendecidas, quieren que Dios los guarde, quieren prosperar, quieren que todo salga bien. Pero tenemos que ser francos en algo. Y así quiero empezar esta mañana. Una cosa es que nosotros queramos hacer o tener ese sentir. Y otra cosa es que estemos dispuestos a hacer lo que se requiere para que eso suceda. Otra cosa es que estemos dispuestos, y esta frase tal vez la hemos escuchado de otras veces, pero otra cosa es que estemos dispuestos a pagar el precio para que Dios nos bendiga, para que Dios verdaderamente bendiga y prospere nuestra familia, para que su mano esté en cada cosa que hagamos y para que el Señor nos guarde del mal. Ahora, la palabra de Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, ¿qué? Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero está claro que quien no guarda los principios de Dios, no puede esperar que Dios responda a lo que Él ha prometido. Si lo ignoramos, si lo rechazamos, si tomamos decisiones de vivir nuestra vida como a nosotros consideramos o a nosotros nos parece. Quiero decirle en esta mañana, Dios es un Dios de promesas. Él ha prometido, y si Él ha prometido, eso es realizable, no como la política. Lo que Dios promete, lo cumple. Eso es algo, no es posible, es algo verídico. Es algo que así va a pasar, porque Dios no miente. No estamos hablando de un sueño. Estamos hablando de verse cumplidas las promesas de Dios en nosotros. Y esto va a pasar cuando usted y yo honremos a Dios, cuando usted y yo sigamos el consejo de nuestro Dios y cuando estemos dispuestos a obedecerle. ¿Sabe qué, hermanos? Dios creó la familia, sí. Fue la primera institución que Dios creó. Pero ¿sabe por qué Dios creó la familia? Dios creó la familia pensando en su iglesia. Ese fue parte del plan de Dios. Así que aunque la familia fue primero, lo que está más cerca del corazón de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque creó la familia pensando en lo que iba a venir. Creó la familia pensando en ese cuerpo espiritual, en esa familia espiritual que a través del Señor Jesucristo tenemos hoy. Y podemos decir que la familia es la manera en que Dios ha provisto al hogar de una estructura donde todos podamos, cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades, vivir en un ambiente seguro, en un ambiente de comprensión, de amor, de respeto
y donde todos vamos a ser valorados. Eso fue lo que Dios creó. Ese fue el diseño de Dios. Así que cuando pensamos en familia, debemos pensar, la familia es la provisión de Dios para el hogar. Dios proveyó un padre, Dios proveyó una madre y Dios proveyó hijos que forman la familia. Claro está esto dentro del diseño de Dios, porque hoy en día hablamos en nuestro mundo de familia, pero cada quien lo entiende como quiere entenderlo, no como la Biblia lo expresa. Y para muchos hoy familia es 2 hombres y adoptar hijos, o 2 mujeres y adoptar hijos. Para muchos familia es una pareja que tiene muchos animales. Y podemos hablar de lo que para la gente hoy es familia. Y no estoy diciendo acá, oyendo contrario a lo que la Biblia dice. Y no me malentienda, pero no es la voluntad de Dios que haya una madre con sus hijos. Al final de cuentas termina siendo una familia, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que haya un padre con sus hijos, aunque también sucede eso, pero eso no es parte del plan de Dios. El plan de Dios, el diseño de Dios para el hogar es padre, madre e hijos. Y hermanos, aunque hemos hablado de estos temas en otras oportunidades, quiero que me ponga atención en esta mañana. Si hay una época donde la familia corre peligro, es hoy. Y tristemente, nosotros como creyentes lo sabemos, hermano, pero no estamos haciendo lo que se requiere. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque no permitimos que Dios sea quien guíe nuestros hogares. No tenemos a nuestros hogares sometidos en el temor de Dios. Y vamos a hablar de eso ahorita más adelante. ¿Por qué, pastor? Porque en nuestros hogares estamos permitiendo que haya miembros de nuestra familia que no son temerosos de Dios. Porque en nuestros hogares permitimos cosas que no honran a Dios. Porque en nuestros hogares alcahueteamos comportamientos que sabemos que ofenden a Dios y aún así no hacemos nada para remediarlo. Y eso es culpa del padre, eso es culpa de la madre y también es culpa de los hijos. ¿Por qué culpa de los hijos, pastor? Bueno, porque si los hijos son los que conocen de Cristo y los padres no conocen de Cristo, ¿quién es el responsable ahí delante de Dios? El creyente. Aunque los padres tienen una gran responsabilidad, está claro, pero el creyente sabe la verdad y está en el compromiso de ser un ejemplo y testimonio al resto de su familia. No quiero hablar por hablar en esta mañana. Pero si hay cosas que no están bien en nuestros hogares, en este mes, Dios quiere que pongamos las cosas en orden. No podemos seguir tolerando el pecado en nuestras familias. No podemos seguir tolerando que haya miembros de nuestras familias que no están temiendo a Dios y que son parte de la familia y les importa si tememos a Dios o no, o se respeta a Dios o no. Estamos en la obligación de que todo nuestro hogar, que nuestro círculo de hogar sea un hogar temeroso de Dios. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. De nada nos sirve que en la puerta de la casa o en una pared diga, yo y mi casa serviremos a Jehová, si hay miembros de nuestra familia que no están sirviendo a Jehová. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, se entiende de personas que no conocen de Cristo. Pero no se entiende de personas que dicen seguir a Jesús, pero en realidad no lo están siguiendo. Y tenemos que ser francos en esto. Estamos perdiendo bendición. El enemigo está abarcando terreno. Y nosotros estamos ahí tranquilos, dejando que el tiempo pase y permitiendo cosas que deshonran el nombre de nuestro Dios. Ahora, si Dios ha cumplido sus promesas, y si sabemos lo que Dios pide de nosotros,
¿Qué debemos hacer como familias, pastor? Todos como familia debemos contribuir al proceso. ¿Cómo es contribuir al proceso? El hombre tiene que ser temeroso de Dios y vivir sometido a Dios. El hombre tiene que amar a su esposa y a sus hijos y criar a sus hijos en el temor de Dios, no solo para lo físico, sino mayormente para lo espiritual. La mujer debe temer a Dios, someterse a su marido y ser esa ayuda idónea en la crianza de sus hijos, y debe ser para ella una prioridad la crianza de sus hijos. Los hijos deben ser enseñados a temer a Dios, a someterse al liderazgo de sus padres y seguir su dirección y buscar ser apoyo y bendición para sus padres. Hablo de esto de manera superficial porque en las próximas semanas hablaremos de padre, madre e hijos. Pero esto no será fácil, hermano. Y tenemos que considerar que el enemigo no está de brazos cruzados, que el enemigo está trabajando y que la función del enemigo es sacar a nuestras familias del buen camino. Que la función del enemigo es que usted y yo nos volvamos indiferentes. Que la función del enemigo es que usted y yo aceptemos en nuestros hogares cosas que no honran a Dios, pero que nos vamos acostumbrando a tales cosas. No podemos acostumbrarnos a que el mundo entre al hogar. Y si queremos que yo y mi casa sirvamos a Jehová, tenemos que asegurarnos de que en verdad todos los miembros de nuestra familia tienen ese compromiso. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia, pastor? Tiene que ver todo. Si nuestras familias no están siguiendo el liderazgo del Señor, si nuestras familias ignoran los principios y mandatos de Dios, la familia va a sufrir, pero también la iglesia va a sufrir. La familia va a caer, pero adivine qué, la iglesia también va a caer. Y ahí vemos cómo estamos. Lo hago para que veamos una radiografía de la lucha que tenemos. Lo espiritual lo ignoramos y ponemos siempre como prioridad todo lo que va en contra de lo que decimos creer. Ahora, si amamos a Dios, si amamos a la familia, definitivamente nos vamos a comprometer a esos principios que Dios quiere para la familia. Dije, este es quizás el tiempo más peligroso para la familia. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no trabaja sutilmente. Porque el enemigo está directo en su trabajo. ¿Sabe qué a mí me preocupa? ¿Sabe personalmente qué me preocupa? Que haya muchas personas que se dicen cristianos, hijos de Dios, aún dentro de nuestra iglesia, aún dentro de nuestros familiares, que dicen que son creyentes, que son hijos de Dios, pero usted nunca los ve siendo parte de algo que tenga que ver con la obra de Dios. No van al centro de acción o van de vez en cuando, nunca asisten a la iglesia. Andan involucrados en un montón de cosas, pero para lo espiritual nunca tienen tiempo. Pero ellos dicen que son creyentes y son hijos de Dios y son partes de algunos de nuestras familias. Si esa es la visión que estamos dando a los de afuera, ¿cómo estamos? ¿Y sabe qué digo que me preocupa? ¿Por qué? Porque se ha vuelto algo común y lo aceptamos. Tal vez deberíamos pensar en reevangelizar a nuestra familia, ¿no cree? ¿Sería necesario, pastor? Bueno, si dicen que son cristianos,
y que son hijos de Dios, pero no viven como cristianos y como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? O tenemos que orar para que el Señor quebrante y confronte sus corazones, para que se vuelvan a Él, o tenemos que orar para que se conviertan, porque creen que se han convertido y no se han convertido, porque viven para el mundo. ¿No le parece eso preocupante? A mí como pastor me preocupa. Y a usted debería preocuparle más si es su familia. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuál es la realidad de sus vidas? La semana pasada les presenté a Ronald. Desde que Ronald nació, mi oración es: Señor, que Ronald conozca de Cristo. Señor, que Ronald sea temeroso de Dios. Y no hay mayor preocupación de uno como padre que un hijo llegue a realmente convertirse. Y cuando Ronald tenía 4 años, él nos dijo: yo quiero aceptar a Cristo. Y él hizo la oración de fe en ese momento conmigo, pero yo como padre sabía: Ronald va a crecer, Ronald va a madurar, van a venir dudas a su mente, y tenemos que seguir orando por él, que Dios guarde su corazón y guarde su mente. A que él llegue a tener mayor conciencia de la batalla espiritual. Y no hemos dejado de orar por Ronald. Creo que ahora ya Ronald está más maduro, conoce mejor la diferencia entre el bien y el mal, conoce el porqué de la necesidad de entregar su vida a Cristo, y eso es importante. Y le doy gracias a Dios porque nació de él esa inquietud. Carolina y yo no tuvimos que hacer nada. Él vino a nosotros y nos dice: yo estoy preocupado porque yo los veo que ustedes oran, que ustedes estudian la Biblia, que ustedes aman lo que hacen en la iglesia, y yo no siento lo mismo. O sea, es un razonamiento importante. Y eso nació de su corazón. O sea, Dios inquietó su corazón. Y él vino a Cristo gracias a esa inquietud. Pero sé que Ronald va a tener más luchas, porque Ronald en unos par de años será adolescente, en un poco de años más será joven, así que tengo que seguir orando por él, guiándole, instruyéndole y estando ahí estorbándole hasta que se canse, porque yo no quiero que él llegue a deshonrar a Dios en su vida nunca, y esa es mi responsabilidad, soy su padre. Pero ¿qué pasa con nuestros familiares? ¿Estamos preocupados realmente por ellos? ¿Estamos viendo su condición espiritual, las decisiones que toman, cómo viven? ¿A qué le dan realmente valor? ¿A qué le dan importancia? Dicen que son hijos de Dios, pero yo veo que son hijos de Dios en su actuar diario. ¿O debería orar para que Dios quebrante su corazón y se vuelvan realmente a Él? Quiero que piensen esto. Porque esa inquietud está ahí. Y tal vez Dios me ha usado para ponerle a usted como padre, como madre, esa inquietud en su corazón. Para ponerle esa inquietud en cuanto a sus padres también, porque no solo hablo de padre y madre, aquí hay hijos. Y de repente, de nuestros familiares, nuestros padres no están siguiendo al Señor Jesús tampoco. Es triste decirlo y tengo que decirlo en esta mañana. Pero estamos en un tiempo donde las personas creen seguir a Jesús, pero sin hacer nada para seguir a Jesús. Y eso es un engaño. O el enemigo los ha engañado, o se están autoengañando. Pero la Biblia es clara: yo no puedo seguir a Jesús y que no se vean frutos en mi vida de que verdaderamente estoy siguiendo al Señor Jesús. Así que deberíamos tener mayor preocupación por cómo están los miembros de nuestras familias. La obediencia, hermanos, requiere sacrificio, requiere disciplina, pero aún más requiere amor. Y si estamos dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de nuestras familias, estamos dispuestos a disciplinarnos por nuestras familias y por nuestra iglesia, vamos a estar dispuestos a amar a nuestras familias y a amar a nuestra iglesia. O sea, pelear esta batalla espiritual sin permitir que el enemigo se infiltre, socave o destruya nuestras familias. Porque su plan es empezar a destruir la familia para luego destruir la iglesia.
Esto es parte de la batalla espiritual. Téngalo presente. Salmo 127, 1 dice así la palabra del Señor, y leemos juntos en esta mañana. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Repito, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, en esta mañana te pido de corazón que tu bendición y tu mano y tu favor esté sobre nuestras familias. Señor, que nos ayudes a ver con claridad este tema a lo largo de este mes, que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu voz. Y Señor, que empecemos desde casa, buscando que nuestra familia te honre a ti, buscando que en todo, en nuestra casa, tú seas primero y tú seas honrado. Inquieta nuestro corazón a través de tu espíritu, a través de tu palabra, para que nosotros veamos la realidad del estado de nuestra casa, el estado de nuestra familia, y no nos dejemos engañar, sino que seamos conscientes de que tenemos que volvernos a ti, Señor, en humillación, y que nuestra familia debe honrarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas en esta mañana. ¿Quién o qué edifica tu familia? ¿Quién o qué edifica tu familia? Toda construcción necesita un fundamento sólido. Si uno quiere construir algo, lo primero que tiene que asegurarse es de que ese fundamento sea firme, sea sólido, que no se vaya a caer. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente forma en Lucas capítulo 6. Versículos 46 al 49, el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y dice, y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Empecemos por el principio. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Les parece a lo que acabo de decir? ¿Me llamáis Señor, Señor? ¿Pero qué? ¿No hacen lo que les digo? Tenemos a familiares que dicen, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Ahora les pregunto, ¿nuestros familiares, aún nosotros mismos, estamos haciendo lo que Él dice? La palabra de Dios no miente. Y yo puedo decir, Señor, Señor, yo puedo orar, yo puedo verme muy espiritual, yo puedo verme muy consagrado a Dios. Yo puedo pretender ser creyente de años. Pero si no estoy haciendo lo que el Señor dice, Él no es quien está edificando nuestra vida. Él no es quien está edificando nuestra familia. Ahora, podríamos decir con seguridad en esta mañana, ¿Dios edifica mi familia? ¿Usted podría decir con seguridad en esta mañana, ¿Dios edifica mi familia? No quiero jactarme en esta mañana, pero yo, mi esposa y mi hijo luchamos todos los días para que Dios edifique nuestra familia. Y digo luchamos porque hay lucha. No es que
todo sale ahí color de rosa en nuestra casa. No es color de rosa, sino que luchamos para que todos los días Dios edifique nuestra familia. Estamos peleando. Eso es lo que puedo decir. Pero el camino no es fácil. Y de nada me sirve pelear hoy si mañana no voy a pelear. Porque el enemigo no se va a rendir. Así que yo tampoco, mi esposa tampoco y mi hijo tampoco se puede rendir. Pero podríamos asegurar, ¿Dios edifica mi familia? Ahí está la pregunta. ¿En realidad es así? ¿Dios edifica mi familia? Empecemos por el principio. Y tenemos que preguntarnos también, ¿qué está edificando nuestra vida? Ese es el principio. Porque si lo que está edificando mi vida no es el Señor Jesús, no es Dios y sus mandamientos y sus principios, tampoco mi familia va a ser edificada en Él. Y aquí el Señor Jesús fue claro. Y dijo, ustedes siempre me dicen Señor. Pero no es cierto. Yo no soy su Señor. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen lo que yo les digo. Y ahí está la clave. Si tenemos al Señor como fundamento de nuestra vida, tenemos que hacer lo que Él dice. Si en verdad Él edifica nuestra vida, a diario tenemos que hacer 3 cosas. Y así nos damos cuenta si Él está edificando nuestra vida. Luego hablamos de la familia, pero tenemos que hacer 3 cosas. Hay que venir a Él, hay que oír sus palabras y hay que hacerlas. ¿Por qué, pastor? Bueno, Jesús lo dijo, todo aquel que viene a mí, versículo 47, y oye mis palabras y las hace, es una persona que está edificando su casa en Jesús. ¿Ok? Entonces ahí está la clave para nosotros. Todos los días tengo que ir al Señor, todos los días tengo que oír sus palabras y todos los días tengo que hacerlas. Si hago estas 3 cosas, yo puedo decir, Jesús está edificando mi vida. Y hermano, no me puedo cansar, no me puedo rendir, no me puedo acostumbrar, no puedo dejar de hacerlo, porque esta es la batalla espiritual. Y si yo quiero que mi vida esté edificada en Cristo, esa es la lucha de todos los días. Pero entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer para que Jesús edifique mi familia? Lo mismo. El padre tiene que guiar a su familia a venir a Dios todos los días. Junto con la ayuda idónea de la madre, tienen que oír las palabras de Dios en casa todos los días. Y juntos como familia, tienen que hacerlas. Tienen que vivirlas. Tienen que ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y cómo Dios quiere trabajar y cómo Dios quiere actuar en nosotros. Repita esas 3 cosas conmigo. Venir a Él. Oír sus palabras. Y seguirlas. Si quiero que el Señor Jesús edifique mi vida, mi familia, mi casa y nuestra iglesia, tenemos que, 1, venir a Él. 2, oír sus palabras. Y 3, hacerlas. Si soy padre, si soy madre, o si soy hijo, cada día vamos a tener que buscar al Señor en oración. Cada día vamos a tener que ir a su palabra para oír qué es lo que Dios tiene que decir. Y en Centro de Vida sabemos cómo. ¿Por qué? Porque por eso hacemos el cuaderno espiritual. Para venir a Él todos los días. Para oír sus palabras todos los días. ¿Qué es lo que nos falta? La aplicación. Hacerlas. Cumplir con la aplicación. Cumplir con hacer lo que Él nos pide. Y así nos aseguramos que Él esté edificando nuestra vida. Entonces, si yo estoy trabajando para que Dios edifique mi vida, viniendo a Él, oyendo sus palabras y haciéndolas, pues de igual manera va a ser más fácil para mí como padre de familia, como madre o como hijo, va a ser más fácil
guiar a mi familia a hacer lo mismo. Que vayamos todos a Él, que oigamos lo que Dios tiene que decir y que nos comprometamos a hacerlo. Ataques de Satanás van a venir a la familia todos los días. Pero si usted está oyendo al Señor, si usted está viniendo a Él, si usted está oyendo al Señor y usted está haciendo lo que Él le pide, Él nos va a proteger, nos va a bendecir, nos va a guardar. Y a pesar de los ataques de nuestra sociedad, de Satanás y de este mundo, Dios va a defender nuestra familia y nuestra iglesia. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las personas están viniendo al Señor Jesús. Las personas están oyendo sus palabras y están siguiendo al Señor Jesús. Eso es lo que está pasando a nuestro alrededor. No. Lamentablemente no. Y aún dentro de las familias cristianas, hermano. Si estamos yendo a Él, lo estamos haciendo solo por las razones equivocadas. Estamos yendo a Dios solo en el último recurso, no como primera cosa, sino cuando ya no hay nada que hacer. Sino cuando ya no tenemos el agua hasta el cuello, sino cuando ya nos sobrepasó. Y eso no se trata de venir a Dios. Solo lo llamamos cuando es un caso de urgencia. Y esto está sucediendo con más frecuencia. Tenemos que ser sinceros y reconocer que no estamos yendo a Él. Tenemos que reconocer que estamos oyendo otras voces en vez de oír la voz de Dios. Y tenemos que reconocer que no estamos haciendo lo que Él dice. Reitero lo que decía Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese es nuestro problema. Hemos convertido en nuestro Señor al trabajo, hemos convertido en nuestro Señor al dinero, hemos convertido en Señor a nuestros deseos y vanidades. Y nos hemos olvidado de Dios. Si Dios no edifica nuestra vida, si Dios no edifica nuestra familia, ¿sabe qué va a pasar? Caerán. Decía el libro de los Salmos con claridad, Salmo 127:1, la primera parte: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Imagínense tener una casa hermosa y haber gastado un dineral y que un día para otro, ¿qué? Esa casa se venga abajo. ¿Qué diríamos? Qué desperdicio, qué tragedia, qué horrible. Ahora piensen que usted le ha metido a su familia todo su amor y todo su vida y su trabajo y la inversión que ha hecho, pero lo ha hecho físicamente, no espiritualmente. En cualquier momento esa casa se puede venir abajo. El Señor es claro. Tenemos que asegurarnos quién o qué edifica nuestra familia. Y tiene que empezar por nosotros. Tiene que empezar por usted, tiene que empezar por mí. Ya sea que usted sea padre, sea madre o sea hijo, tenemos ese compromiso delante de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para que nuestra familia siga en pie, hermano? Amén. Piensen en esto. Amén. Reconozco sus amenes, pero más vale que lo hagamos. Segunda cosa en esta mañana, pregunta: ¿nos estamos esforzando? ¿Nos estamos esforzando? En nuestro mundo hay muchos esfuerzos vanos. Estamos llenos de esfuerzos vanos. Por ejemplo, usted ve cómo las personas luchan por conservar el ambiente y limpiar la tierra, y se hacen campañas. Por ejemplo, no sé si usted lo ha visto, van ahí a Costa del Este y limpian toda la playa de Costa del Este para que en una semana esté peor que como estaba. Yo podría decir que es un esfuerzo vano, porque lo que habría que hacer es evitar que la gente bote basura para que esa basura llegue ahí.
¿ok? Y no estoy hablando nada de política, solo quiero poner un ejemplo, ¿ok? En el sentido de que hay muchos esfuerzos que se hacen que son vanos, que no tienen un verdadero propósito al final de cuentas. Debo decir también que en nuestra propia vida nos proponemos metas. Le metemos empeño al estudio, le metemos empeño al trabajo. Buscamos las cosas que nos satisfacen. ¿Y al final de qué sirve? ¿Al final de qué sirve? Todos nuestros esfuerzos físicos, ¿de qué sirven si no estamos haciendo esfuerzos espirituales? Por eso la pregunta acá en este segundo punto, ¿nos estamos esforzando? Porque puede ser que usted y yo estemos bien esforzados en lo físico, pero no nos estamos esforzando para nada, o no nos estamos esforzando bien para las cosas espirituales. ¿Y de qué vale nuestro esfuerzo físico? ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, porque Dios está en control de todo. Él es quien controla nuestra vida. Y puede ser que usted se esfuerce tanto en lo físico y al final no va a llegar a ver el fruto de todo ese esfuerzo que hizo. Y de hecho eso lo dice Proverbios, no estoy mintiendo acá. Al final puede ser que alguien más llegue a disfrutar todo lo mucho por lo cual usted se esforzó. ¿Qué vale más, el esfuerzo físico o el esfuerzo espiritual? Además, ¿de qué vale esforzarnos tanto en lo físico si no estamos tomando en cuenta a Dios? Nos estamos esforzando solo por vanidad. ¿De qué nos sirve trabajar para darle un mejor futuro a nuestra familia si ese trabajo donde me estoy esforzando para darle un mejor futuro a mi familia me está alejando de Dios y de hacer su voluntad? ¿De qué me sirve a mí dedicarle tanto tiempo a ese trabajo si yo nunca puedo servir a Dios ni acercar a otras personas a Él? ¿De qué me sirve ganar tanto dinero si tengo que sacrificar el tiempo de calidad con mi familia y el tiempo de calidad para servir a Dios? ¿Entienden lo que quiero decir? Hay muchos esfuerzos que hacemos que son vanos. Y nos preguntamos, ¿nos estamos esforzando? Y usted me dirá, pastor, todos los días salgo a trabajar. Todos los días me esfuerzo. Todos los días le pongo el pecho a las balas, como dicen. Pero ¿cuánto en lo espiritual? ¿Cuánto de lo que Dios quiere? Todo se termina o se trata, de mantener lo vano, lo material. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Mire lo que dice el versículo 2 de nuestro texto. Estamos en Salmo 127, versículo 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, dice, pues a su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios el sueño. Nos levantamos de madrugada, nos tenemos que aguantar el tranque todos los días, tanto de ida como de regreso. Terminamos el día agotados, nos vamos a la cama tarde para repetir el proceso mañana. Solo para terminar ganándonos el alimento con una labor penosa, dice aquí los salmos. Nuevamente, no me malentiendan, no estoy diciendo no trabajen. Dios bendice a quien trabaja, pero Dios bendice más a quien trabaja, pero honra y ama a Dios. Y ahí está la diferencia. Cuando honramos y amamos a Dios, vemos realizado el fruto de nuestro trabajo, no solo en lo físico, sino mayormente en lo espiritual. Y podemos estar regocijados en Dios. Y eso es lo que dice la parte final del versículo. Dice, a sus amados dará Dios el sueño. Nuestras familias necesitan que nuestros esfuerzos sean bien remunerados.
Pero eso solo va a suceder si Dios ocupa el lugar que merece en nuestros hogares. Y no estamos hablando aquí de intentos de que Dios sea primero. ¿Por qué? Porque a veces hacemos muchos intentos de que Dios sea primero, pero no perseveramos. No estamos hablando de hacer el intento de que Dios sea primero, sino que establezcamos Dios debe ser primero en nuestra casa, en nuestra familia. Desde el padre, pasando por la madre y hasta los hijos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que Dios sea primero. Y tenemos no solo que esforzarnos físicamente, sino esforzarnos espiritualmente. Si no, sería un esfuerzo y un desgaste vano. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿estamos realmente esforzándonos? ¿Estamos realmente esforzándonos? Y para terminar en esta mañana, ser la familia que Dios desea. Ser la familia que Dios desea. Al hablar de la familia que Dios desea, ¿qué viene a sus mentes? No me lo diga, pero piénselo. Usted escucha esta frase, la familia que Dios desea. ¿Qué viene a su mente? ¿En qué piensa? ¿Qué cree usted que realmente es lo que Dios desea ver en nuestras familias? Y le voy a compartir lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de dar a entender en esta mañana que estamos en una batalla espiritual. Todos, no solo el padre ni la madre, no solo los hijos jóvenes, todos. Estamos en una batalla espiritual. Y esa batalla debe empezar por casa. Tenemos que empezar ganándola desde casa. Porque si la ganamos desde casa, vamos a poder defender la iglesia y vamos a poder defender el reino de Dios. Pero si no empieza en casa, en la iglesia estamos haciendo un esfuerzo vano, porque acá estamos trabajando para tratar de ganar la batalla y usted llega a su casa y ya la tenemos perdida. Entonces, esta batalla se empieza a ganar desde casa. Y lo vamos a hablar en las próximas semanas. Y espero que no rehuya, ¿verdad? La próxima semana hablaremos del Padre. Así que no rehuya. Venga y escuche lo que Dios tiene que decir. La siguiente semana hablaremos de la Madre. Así que, hermanas, no rehuyan tampoco. Y la última semana hablaremos de los hijos. Y espero que todos estemos aquí escuchando. Pero lo que quiero decir es que tenemos una batalla y tenemos que tomarla en serio. Y debe empezar en casa. El padre buscando a Dios y dando el ejemplo. La madre buscando a Dios y apoyando a su marido. Y los hijos sometiéndose. Eso es plan de Dios. Eso es el diseño de Dios. Y si nosotros empezamos a pelear desde casa, Dios va a bendecir iglesia y todo lo demás. Dije al principio, estamos en tiempos peligrosos. El enemigo quiere destruir la familia. ¿Cómo? Diversidad de género. El enemigo quiere destruir la familia. ¿Cómo? Aborto. El enemigo quiere destruir la familia. ¿Cómo? Inmoralidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros los creyentes? ¿Cómo estamos peleando nosotros los creyentes? ¿Qué pasaría si esto empieza a tocar nuestras familias? No vayamos muy largo, el enemigo es sutil. Pero ¿qué pasaría si el enemigo empieza a tratar de meter en nuestra familia diversidad de género? ¿Qué pasa si el enemigo quiere poner pensamientos de aborto en nuestras familias? ¿Qué pasa si en nuestras familias permitimos inmoralidad? ¿Hacia dónde vamos como familia y hacia dónde vamos como iglesia? Y usted puede decir aquí, pastor, Dios nos guarde. No, Dios nos va a guardar, pero si usted y yo estamos haciendo lo que nos corresponde.
si estamos haciendo obedientes a lo que Él pide. Vea lo que dice el Salmo 128, 106, y con esto voy a terminar. La familia que Dios desea, está escrita acá. Salmo 128, 1 al 6. Dice, bienaventurado ¿qué? Todo aquel que teme a Jehová. ¿Y qué? Que anda en sus caminos. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Cuál es la clave acá? Temer a Jehová y andar en sus caminos. El hombre que hace esto va a tener una esposa que también lo va a hacer y va a tener hijos que van a honrar a Dios. Y puede sonarle difícil, pero la responsabilidad sí, empieza sobre nosotros los hombres. Yo asumo la responsabilidad. ¿Asume usted su responsabilidad? Amén. Yo asumo la responsabilidad. Dios me ha llamado a ser el hombre de la casa. No el que mando, el que pego y el que ordeno, no. El que da ejemplo, el que ama y el que sirve a la familia. Porque sí, como cabeza de hogar también tenemos que servir. Hay algunos que piensan que no, yo soy el cabeza de hogar, que me sirvan. No, también somos llamados a servir. Hermano, Dios promete provisión. Dios promete prosperidad. Dios promete que va a haber ayuda idónea y apoyo de toda la familia. Y va a haber un legado floreciente. Hay una bendición aquí personal a quien teme a Dios y anda en sus caminos, pero si lo ve, también una bendición nacional, porque dice al final, bendígate Jehová desde Sión, dice. Y dice también, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y al final dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿No quisiéramos escuchar nosotros, bendígate Jehová desde Arraiján? Y veas el bien de Arraiján todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Panamá. Pero debe empezar desde nuestras casas. Tenemos que tener temor de Dios en nuestros hogares. La bendición de Dios es lo que realmente necesitamos. Y lo decía ya ahora en la oración al principio, me preocupa más hoy el estado de nuestras familias que quién gane las elecciones hoy. Porque no tenemos seguridad de que quien gane las elecciones hoy sea temeroso de Dios, sea quien sea. Es más, yo podría decirle que aunque hablen de Dios y todo, que tienen temor de Dios, podemos creer menos de la mitad. Pero si nos aseguramos que nuestras familias teman a Dios, estamos bien. Vamos a estar bien. Todo va a salir bien. Porque eso es lo más importante. Como nuestro reto en esta mañana. Hermano, al final lo que Dios haga en ti y en tu familia es más crucial que lo que tú y yo podamos hacer. Porque todo esfuerzo del hombre termina siendo vano. Pero si tememos y nos esforzamos para andar en los caminos de Dios, su bendición llegará a nosotros. Padre, esfuércese, no ceda su lugar. Madre, esfuércese, sométase, eso te dignifica. Hijos, esfuércense, la obediencia paga bien. Y amigo y amiga en esta mañana, podrías llamar al Señor, Señor. Puedes vivir religiosamente, pero Dios quiere algo más de ti. Él quiere que vengas a Él. Él quiere que oigas sus palabras y el Señor Jesús quiere que las empieces a hacer. De nada sirve saber que el Señor está aquí si no vas a hacer lo que el Señor pide. ¿Quieres ver bendecida tu familia? ¿Quieres ver bendecida tu propia vida?
ven a Jesús hoy, entrégate a Cristo. Vamos a estar en pie y oramos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque creo en la familia que tú has diseñado. Creo en lo que tu palabra nos dice sobre la familia. Y te pido, Señor, que en este mes nuestra iglesia hagamos el compromiso de unirnos para orar y trabajar por nuestras familias. Que busquemos lo que hace que nuestras familias sean temerosas de ti. Que empecemos a respetarte a ti como la prioridad de nuestra casa. Que andemos en tus caminos. Que respetemos quién eres tú, Padre Celestial. Y sin duda alguna bendecirán nuestros hogares. Padre, ruego para que este mensaje llegue a todos nuestros hermanos hoy. Que llegue a cada corazón. Y principalmente a aquellos que aún no te conocen. Que tu palabra sea fiel en quebrantar nuestros corazones, en humillarnos delante de ti. Poder tener un encuentro personal contigo y seguirte, Señor Jesús. Ayúdanos hoy a venir a ti con un corazón dispuesto, a oír tus palabras y empezar a hacerlas. Porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.